Hola, ¿cómo están? Excelente día para todos ustedes y bienvenidos a un programa más de Construye tu Camino Abrazando la Vida. Ya estamos listos para dar inicio y bueno, ¿qué te parece si empezamos con la frase del día de hoy? Hoy en este día tan especial que es el día donde, bueno, se conmemora la familia y pues ¿quién no está feliz con su familia, quién no tiene ciertas situaciones con su familia, ciertas heridas? Y pues el día de hoy vamos a hablar de eso, pero antes vamos a leer la frase. Familia, comienzo de la vida y el amor, única y especial en su forma imperfecta de ser. Realmente la familia pues es donde nacemos, donde se construyen nuestros primeros pasos, donde nos enseñan a amar, donde también dependiendo de cada tipo de familia, pues hay heridas, donde hay heridas de los padres, de los abuelos, de las descendencias, que se van pasando de generación en generación. Pero, pues gracias a Dios, en estos momentos tenemos mucha información en donde se puede romper esos paradigmas que de repente no nos permiten disfrutar de la familia, no nos permiten sentirnos parte de. Hay diferentes tipos, ¿no? Hay familias que son muy amorosas, hay familias que vienen con duelos muy fuertes que no se han podido superar, hay diferentes situaciones y diferentes familias, como vuelvo a decir. El día de hoy pues vamos a hablar de eso, vamos a hablar de las familias, vamos a hablar de las heridas de la infancia en la familia y lo importante que es porque como padres, como abuelos, podemos impulsar a ese ser humano que queremos con toda nuestra alma o lo podemos hundir inconscientemente, claro, porque un padre, una madre, un abuelo, una abuela, pues nunca quiere dañar a su descendencia, pero muchas veces inconscientemente se hace y luego son duelos que te impiden ser felices y que te impiden tomar decisiones sanas para seguir creciendo y para seguir fortaleciéndote en tu vida. El día de hoy está con nosotros la psicóloga, terapeuta familiar también, Jimena García, que siempre es un placer, siempre es parte ya de este proyecto de Construye tu Camino Abrazando la Vida y pues vamos a hablar de eso, esas heridas, qué hacer, cómo sanarlas y también si ya tienes una edad adulta, pues también ya es tu responsabilidad emocional sanar todo aquello que no te gustó, todo aquello que te dolió para también poder abrazar todo aquel amor que sí hubo, porque en toda familia pues es el eje, es tu centro, es de donde naciste, es de donde te enseñaste a amar. Así que vamos a darle la más cordial de la bienvenida a Jimena, Claudia, que ya estás aquí. Gracias, un placer, un gusto estar aquí con ustedes, bueno, pues como todos los días, ¿verdad? Que sí. Me encanta tu programa. Gracias. Y bueno, pues muchas gracias por la invitación. Yo feliz, contenta y como siempre lo digo, agradecida de estar aquí compartiendo contigo, ¿verdad? Y con todos tus radioescuchas y televidentes, no solamente de Piedras, y ya sé que de Saltillo. También nos ven allá en la capital del estado a través de Telesaltillo. Fuerte abrazo a todos los que nos ven por allá. Y bueno, pues el punto importante, llegar a los corazones. Si una palabra puede llegar a tu corazón, a tu entendimiento, ya nos damos por bien servidos aquí en este programa. ¿Qué es lo que queremos? Crecer en el desarrollo personal, tanto cada uno de nuestros invitados como el equipo especial y hermoso que tenemos aquí en Super Channel y allá en Telesaltillo también. Híjole, Claudia, y hoy traemos un tema bien importante, sobre todo porque después de que viene el día 30 de abril, Día del Niño, y que hablamos un poquito acerca de nuestro niño interior, me empezaron a llegar ahí mensajes y diciéndome, oye, Jimena, me gustó mucho esta parte, quiero saber más del tema, de ¿qué se trata eso de nuestro niño interior? ¿Cómo que hay que sanarlo? Hablaste un poquito acerca de las heridas y bueno, hoy traigo este tema que de verdad lo hemos escuchado, digo, en muchísimas partes, ¿verdad? Es un tema que de repente, pues sí, como le digo, lo escuchamos aquí, lo escuchamos allá. Y bueno, sanar a nuestro niño interior, qué importante es. ¿Por qué? Fíjate, Claudia, porque todos tenemos este niño que no está ahí guardado, ni metido, ni estábamos, ya pasamos, ya somos un adulto y ya no tenemos este niño, no. Todos traemos nuestro niño interior adentro, ¿verdad? Y oh sorpresa, fíjate, ese niño interior que traemos con nosotros es quien en el área emocional es el que está actuando, ¿sí? ¿Ok? Hoy en día nos enseñan mucho a racionalizar, hoy en día el mundo está preparado a pensar, pero el niño interior, más que pensar, es el niño que siente. Claro. Sí, es la parte como de este cerebro, ¿verdad? Que tenemos todo este cerebro ancestral, por así decirlo, y ese niño
interior está ahí, se encuentra ahí. Claro. Y fíjate, aquí la sorpresa es que muchos estudios nos hablan y nos dicen que a través de ese niño interior que nosotros traemos, es como nosotros elegimos y funcionamos en nuestras relaciones personales. Qué importante. No, importantísimo. De ahí la relación, es que todo es relación, o sea, todo, desde que te levantas en tu casa, en tu familia, bueno, hasta si vives sola. Así es. O solo, también tienes relación contigo mismo, con Sí. ese niño interior que tenemos que abrazar y querer, esa infancia, qué importante. Sí, abrazar y querer, Claudia, porque Sí. cuando hablamos de que cómo este niño interior es quien nos está alentando y quien realmente es el que está ahí conviviendo, fíjate, un dato muy importante y muy interesante, es que cuando tú llegas a una fiesta, no tienes pareja, ¿verdad? Y que tú dices, ay, yo tengo la lista de las personas, de cómo debe de ser esta pareja. Oh, sorpresa, tu niño interior, de una manera inconsciente, ya está eligiendo. Ya está eligiendo. O sea, nosotros creemos y pensamos que soy yo conscientemente quien eligió, cuando en realidad fue tu niño interior quien eligió. Así es. ¿Por qué? Porque ese niño interior trae heridas. Y hoy vamos a hablar de estas 5 heridas de la infancia que, si no están sanadas, ¿verdad? ¿De qué manera nos afectan en nuestras relaciones? Porque fíjate, un ejemplo bien claro. Tú estás en un restaurante y de repente, ¿verdad? O sea, empiezas a sentirte, oye, ya se está tardando en llegar Claudia. Y empiezo a estar desesperada, y empiezo a estar ansiosa, y empiezo a pensar que la gente me está hablando de mí, que está diciendo, ay, ya la dejaron plantada, porque está sola. Y tú dices, ¿por qué me empiezo a sentir así? Porque empiezo a pensar y a creer que no va a llegar Claudia. Bueno, es este niño interior quien está haciendo contacto con mis emociones y que no, de pronto no me deja a mí racionalizar. ¿Qué es lo que hace un niño? O sea, un niño es a los 3 años, 4 años, hace berrinches. Y entonces cuando somos adultos, tú, ¿verdad? Tú adulto, a lo mejor ya vas en el postdoctorado de las cosas, de las situaciones, ya racionalizas, ya piensas, ya sabes de cómo definir, cómo actuar, pero tu niño interior va en el kinder o en la primaria. Y entonces de pronto ante ciertas situaciones que estás pasando, que estás viviendo, ahorita hablaste por ejemplo de un duelo, ¿verdad? Dices, oye, es que yo conscientemente, cognitivamente, intelectualmente, mi adulto me dice, esto pasó por algo, tiene un para qué, el dolor va a pasar, el sufrimiento es para algo, y empiezas a racionalizar y dices, lo entiendo, pero de pronto en un cierto día, ante cierta circunstancia, estás deprimida, estás ansiosa, estás triste, lloras, berreas, haces un berrinche, reclamas a la vida, le reclamas a Dios, y cuando termina, cuando dejas que fluya, dices, ¿pero por qué pasó? O sea, yo ya iba tan bien en mi duelo, yo ya estaba en esta etapa de entendimiento, yo ya estaba casi a punto de pasar a la etapa de la aceptación. ¿Qué me pasó? Bueno, es este niño interior que sale, que fluyó y que obviamente, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se está en la infancia probablemente tenga una herida de abandono, una herida de rechazo, y que al momento de sentir el duelo, el dolor, la pérdida, el abandono, salió a flor. ¿Sí entonces ahí es donde no gobiernas esas emociones, porque Así somos, es. ¿verdad? Tenemos que tener un equilibrio entre la razón y la emoción. Sí, exactamente. Pero hay veces que dices, no, ya lo tengo fríamente calculado, ya estoy muy bien. Ya lo pasé, ya lo procesé. Y de repente, clic. ¡Fum! Te vas para abajo. O tenemos un pellizco, o hay algo. O la rodilla algo nos está diciendo. Exactamente. Y luego vas al masaje y resulta que nudos por donde menos se imaginaba. Ay, pero no estaba muy bien. Y el cuerpo. También entonces lo también es importante observarnos y escuchar a nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo te habla. Claro, porque entonces ya empezamos a somatizar. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetir, porque el mundo, o sea, nos educa a pensar, a racionalizar, y que no está mal. Digo, yo en el caso, ¿verdad? Como terapeuta familiar sistémico, trabajamos mucho lo que es la terapia cognitiva conductual. O sea, a ver, racionalizo, pienso, pero también siento, a ver, esta emoción. Les he platicado mucho aquí cuál es como el ciclo, ¿verdad? Me viene un pensamiento, baja la emoción, siento y luego vuelve al pensamiento y luego se convierte en conducta. Y entonces debe de ser un ciclo sano. Pero si este pensamiento yo no estoy consciente de él, se viene la emoción
y la emoción, yo le doy el pensamiento, pero sin mi pensamiento primario, obviamente muchas veces mi conducta va a ser ¿qué? Va a ser agresiva, va a ser deprimida, va a ser ansiosa, va a ser impulsiva. Sí, porque muchas veces dices, ¿por qué actúa así? ¿Por qué? ¿Qué me pasó? ¿Qué le pasa? Sí. Y no nos ponemos a pensar que a lo mejor tuvo un duelo años atrás, que ya lo sanó, que ya lo caminó, pero eso no quiere decir, mira, te pongo un ejemplo, la pérdida de un hijo, ¿no? O la pérdida de un órgano, o podemos poner, y dices, no, ya pasó, pero ¿qué pasa con todas aquellas personas que tuvieron una situación de salud y les quitaron un órgano, o la quimio, o ya pasaron? Pero cada año tienen que estarse haciendo un chequeo. Ay, pero ya estás sana, tú eres cuerpo, mente, tú eres salud, tú eres esto, tú eres... Ajá. Pero mientras vas en el tubo, y no en el tubo de bailar, mientras vas en el tubo ese de, ay, donde te meten, ¿verdad? Para checarte y todo, pues empieza un poquito el corazón. Y tú dices, la sudoración. Ya estoy bien, estoy limpia, ya pasó todo. Pero el hacer esos exámenes, algo brota. Pasan situaciones, dices, es que este ser humano murió hace 12 años, 13 años, hace 40 años, ¿y por qué vuelve a retomar en ciertos momentos de la vida? Pues porque es ese niño interior, porque es ese niño interior que no está sanado, porque es ese niño interior que aún siente o el rechazo, o la humillación, o el abandono, o la traición, o la injusticia. Y qué importante que es como adultos, fíjate, reconocer que lo tengo. Porque entonces, a ver, hoy entonces voy a hablar y voy a hacer este examen, porque sí es cierto, Jimena, o sea, yo de pronto me doy cuenta que voy bien en un proceso de pérdida, de abandono, de traición, de humillación, o me doy cuenta que, bueno, la relación con mi jefe cada día pues es mejor, pero pasa algo que me hace él, hay un comentario, ¿verdad? Y detona, y entonces yo digo, ¿por qué si yo ya tenía esto bien trabajado? Pues porque es ese niño interior que está haciendo su berrinche, es ese niño interior que se siente humillado. Es ese niño interior que no ha trabajado esto y que volvió, ¿verdad?, a sentir. Y entonces, qué importante es reconocer qué herida tengo de mi infancia, para que en esa medida, entonces yo lo pueda trabajar y que de esa medida puedo reconocer qué es aquello que más me afecta. Y en esa medida también, fíjate, a veces tenemos muchas situaciones contra nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, y no entendemos pues el por qué. Oye, es que ¿por qué no logro hacer clic? ¿Por qué si tenemos tantas cosas en común, si tenemos tantas cosas buenas, si hemos logrado tantas cosas, ¿por qué sucede esto? Bueno, pues ciertamente es por nuestras heridas, porque probablemente este esposo que yo elegí o esta esposa que yo elegí me recuerda a mi mamá, me recuerda a mi papá, ¿verdad? Me recuerda entonces a lo mejor la relación de ellos. Y va a haber un momento en la vida que este niño interior, ¿verdad? Ahora sí diga, oye, no, o sea, es que ya no podemos más. Tienes que sanar esta herida. Ahora, hablamos mucho del niño interior, pero hay personas que han tenido una infancia hermosa y como quiera detonan ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿también puede ser esa herida en la preadolescencia? No, las heridas de la infancia se dan de los 0 a los 12 años. De los 0 a los 12 años. Y aquí has hablado de algo y que yo siempre se los digo mucho a mis pacientes, o sea, cuando llega una familia y que les digo, a ver, ¿qué está pasando? Y que el niño, la mamá dice, es que el niño está percibiendo a lo mejor abandono, está percibiendo agresión, está percibiendo, pero no, es que somos una familia funcional. Es que en la medida mi esposo y yo hemos estado siempre trabajando en algo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay que cambiarle la percepción, que es aquello que él está viendo. Y hay una dinámica tan bonita que es simplemente... No, pero espérame, qué padre lo que estás diciendo. Hay que cambiar la percepción y dinámica, pero tenemos que ir a un corte. Claro y quiero que regresando del corte, para poder entender muy bien la idea, me gusta eso de cambiar la percepción. Así es. Vamos a una mención y luego un corte y regresamos con Jimena García. No te vayas. Traumatólogo Luis José Flores ya está listo para atenderte en el consultorio número 5 de la Clínica México, especialista en traumatología y ortopedia, artroscopía y medicina deportiva, certificado por el Consejo Mexicano de Ortopedia. Visítanos o agenda tu consulta a los teléfonos 878-210-3039 y 844-880-5541.
Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca a 18.99 el kilo. Huevo blanco mi marca a 69.99 la pieza. Y milanesa de pollo MC a 79.99 el kilo. Vigencia solo martes 14 de mayo. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. Participa en el último debate donde las candidatas y el candidato a la presidencia contrastarán sus propuestas e ideas sobre temas como seguridad, democracia y división de poderes, en un formato llamado Cara a Cara, en el que podrán realizarse preguntas entre sí. Este debate será el domingo 19 de mayo a las 20 horas. Consulta todos los temas en INE.mx. Compara las propuestas y haz que tu voto sea informado. En estas elecciones, tu decisión es importante. INE. Sabemos que el tiempo es muy importante, es por ello que te ayudamos a ganar. Sabemos el esfuerzo que se necesita para llegar al éxito, por eso te acercamos a él. Creemos que los momentos simples de la vida son especiales y que un detalle siempre marca la diferencia, que a pesar de las ocupaciones, siempre hay un momento para ti, para el espíritu aventurero que llevas dentro. Tenemos la firme convicción que seguiremos estando aquí, brindándote lo mejor, haciéndote sentir en casa, lejos de casa. Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras, una experiencia distinta en hospedaje. Vamos a defender y apoyar a las mujeres como nunca antes. En el PT nos comprometemos a defender y a vigilar los derechos humanos, sociales, familiares, laborales y de salud de las mujeres. Vota por las candidatas a presidentas municipales del Partido del Trabajo. Nuestro proyecto como 4T es feminista. Partido del Trabajo. El gas más seguro, el gas natural. Conagas te recomienda revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagas. ¿Y esa cara? Mi INE venció en el 2023 y no podré votar. Pues, ¿qué crees? ¿Qué? Aunque tu INE haya vencido en 2023, sí podrás votar en las elecciones del próximo 2 de junio. ¿De veras? Sí, se amplió su vigencia porque es importante que participemos en estas elecciones y que decidamos qué queremos para México. ¡Qué bueno! Entonces ya estoy listo para votar. INE. Porque eso es... Seguimos aquí hablando, bueno, porque este es un tema que no paramos y tras cámara seguimos hablando y hablando y hablando. Así es. Y entonces, me gustó lo que dijiste antes de irnos a corte. Estamos hablando de sanar las heridas. Estamos en el Día Internacional de la Familia, así que bueno, bendiciones y muchas oraciones por todas las familias, claro, ¿no? Porque sí se está pasando de una u cierta manera en ciertas crisis en cuestión de familias y demás, así que oraciones para todas ellas. Pero como mamá, ¿verdad? O como hijo, o cuál es mi responsabilidad emocional. Entonces, tú estabas hablando de cómo cambiar la percepción. Explícame eso. Sí, porque estamos hablando de las algo heridas. también importante que ahorita veíamos, a ver, sí, no necesariamente, a ver, Jimena, entonces, si papá trabaja, si mamá trabaja, el niño va a tener una herida de abandono, no. Claro que no, o sea, no necesariamente. ¿Por qué? Porque durante los primeros años, la herida de abandono es, por ejemplo, aquella mamá que dejan llorar mucho a los niños, ¿verdad? Entonces... ¿Y cómo te decían? Déjalo llorar. Déjalo llorar. Lo vas a embrasilar. Qué bueno que no hice caso. Si ahorita ya ni se dejan abrazar. Exactamente. Sí. Lo que yo ay, bueno, o sea, es como los frutos, ¿verdad? De un árbol. Cuando estén maduros, solitos se van a caer. Y por lo tanto, no se caen del árbol. Ok. Ay, qué bonito ejemplo. ¿Verdad? Claro. ¿Por qué? Porque necesitan estar ahí en el árbol, necesitan estar en nuestros brazos. Luego llegan a la adolescencia y no saben cómo, nos cuesta trabajo, o sea, abrazarlos. Y es mutuo. Yo me los como a besos, o sea, y nomás les veo la cara de, ay, te aguantas. Sí, pero pues, también hay mamás, también tenemos mamás de que, no, es que, a ver, ¿cómo andan en el apego? Sí. O sea, abrazaste, besaste, pues no, es que no se deja. Sí, y entonces es, a ver, hay que trabajar también tú como adulto. No se dejan.
Sí. Pero bien que sí les gusta en el fondo. Claro, pero también a veces como mamás, como papás, tenemos ese error, ¿verdad? De no acercarnos, porque pensamos que no se van a dejar. Entonces, mejor ni me acerco porque ya sé que me va a rechazar. Sí. Ojo, fíjate, yo ya lo dije, no me acerco porque ya sé que me va a rechazar. Entonces, ahí viene mi niña interior que trae una herida de rechazo, ¿ok? Y entonces me empiezo a cuidar. Me empiezo a cuidar, ¿a qué? Al rechazo. Entonces mejor no me acerco, entonces mejor no abrazo, entonces mejor no expreso. Sí. ¿Sí? Y entonces pongo mi máscara. ¿Ok? Entonces, qué importante por eso es nosotros ser conscientes de cuál es esta herida que yo tengo. Ese cuál mecanismo es de defensa que de repente adoptamos y no nos damos cuenta, pero lo hacemos para proteger nuestras emociones. Exactamente, para protegerme, sí, exactamente, para protegerme a mí, para proteger a esta niña. Todos tenemos un niño y una niña que vive en nosotros y también hay que reconciliarnos con ella. Sí, decirle así conscientemente, a ver, hoy Jimena, yo soy una adulta. Sí. Y hoy tienes, o sea, yo voy a arropar a mi niña interior, yo la voy a abrazar, yo la voy a amar, ¿sí? Porque papá y mamá ya pasaron. Ahora me toca a mí ser responsable de esta niña interior, sanar a esta niña interior. Y muchas veces queremos y echamos responsabilidades y culpa a nuestro papá, a nuestra mamá, a nuestro entorno familiar de nuestra niñez. Pero que hay que ser conscientes y hay que también madurar desde ese entonces. Y entonces soy consciente de que tengo que sanar esta herida de rechazo, esta herida de humillación. Aquel niño, cuando hablamos de humillación, aquel niño, aquella niña que de una manera consciente o inconsciente, o como esta manera de educar es que eres un tonto, es que no sirves para nada, es que yo quería un 10, no quería este 8, ¿sí? Sí. Entonces es la humillación que el niño vive. Ay, ¿cómo? O sea, ¿cómo el niño se va a sentir y va a ser una herida de humillación el hecho de que papá y mamá le diga eso? Ojo, es que papá y mamá son las personas más importantes. El sentirte validado, claro. ¿no? No puedes. Simplemente adelante, aunque tú vayas así manejando ¿verdad? Así frenando, pero tú puedes. O sí, qué entonces, importante. Híjole, y también aquí de pronto llegan, perdón, familias y dicen, Jimena, es que pones bien alta la expectativa, o sea, pones bien alta la vara, o sea, entonces ya es mi culpa, ya es mi responsabilidad, mi hijo se siente humillado porque yo como papá de pronto le dije, eres un ta. Pero cuando conoces la historia, cuando traemos una dinámica así, que de pronto papá es muy duro, de pronto mamá es muy castrante, de pronto mamá es muy exigente, y que empiezan con esta herida de humillación, les digo mucho a las familias, a ver, actividad recreativa, van a ver una película, y les recomiendo mucho la película de la cabaña. ¿Sí te acuerdas de este libro famoso? Sí. Y entonces ahí habla mucho del perdón, que el perdón tiene mucho que ver con este tema. Claro. Aprender a perdonar. Mi niño interior va a perdonar a ese papá y a esa mamá y se va a reconciliar con mi adulto, quien ahora yo soy, quien lo va a cuidar, quien lo va a apapachar, quien le va a decir tú puedes, tenemos sueños, vamos a conquistarlos, vamos a hacerlos. Y yo no voy a poner en mi pareja, ¿verdad? Todas estas necesidades afectivas y emocionales que mi niña traía como una herida. Sí. ¿Sí me explicó? Y entonces al momento de ver esta película de la cabaña, ahí habla y explica muy bien y desde la comprensión del papá, ¿no? O sea, este niño, este protagonista que pierde a la hija, que no puede perdonar, pero trae heridas de su infancia. Ya les voy a spoilear la película, pero ahí es mucho la conexión de decir, a ver, va un poco hacia el futuro, hacia el pasado del papá, y se da cuenta que el papá fue un niño fue un niño también humillado, fue un niño rechazado. Y entonces no tenía otra manera, no aprendió otra manera de cómo demostrar amor, de cómo educar, sino a través de los golpes. También aquí entonces la importancia, ¿cuál era la palabra que dijiste? Cambiar la percepción. Sí. Porque si ya eres adolescente, adulto, no puedes cambiar. Esas heridas ya pasaron, no las hablaste, no las sanaste. Siempre estás en tiempo de sanarla. Sí, pero claro. El conocer la historia de los padres, de dónde vinieron, cómo fueron tus abuelos, cómo los educaron, pues oyes, pues no te podían dar amor porque pues no les enseñaron. No, ojo, digo, sí daban amor, porque también tenemos que ser muy conscientes de que
Pero hay unos que no son cariñosos. No son cariñosos, pero cualquier papá va a querer siempre dar lo mejor a sus hijos. Sí. O sea, no hay un papá que no quiera darle amor, que no quiera darle lo mejor a sus hijos. Sí, a menos que tenga un trastorno de personalidad y algo, ¿verdad? Que estamos hablando de que sí existe. Pero en la mayoría de los papás que creemos a veces y pensamos, no, es que este papá no daba amor, no, es que este papá no quería a sus hijos porque actuaba de tal manera. Bueno, pero ahí entonces pregunta. Sí da amor, ¿por qué? Porque es un buen proveedor, atiende, está. A lo mejor no me expresé bien, ¿no? No te puede dar ay, hijito. El apego. El apego, ¿por qué? Porque no lo enseñaron. Te lo está dando de otra manera. Cuando creces y escuchas la historia de tus papás, comprendes varias cosas. Así es. Y entonces ahí puedes cambiar la percepción y verlos desde otra manera porque nadie puede dar lo que no tiene. Ahora, hay diferentes lenguajes del amor. Así es. Entonces hay unos hijos que necesitan que les digan te quiero y que les den palabras abrazo. Afirmativas. Hay otros que no. Entonces, ¿qué importancia conocer el lenguaje de amor de nuestros hijos? ¿Cuál es tu lenguaje de amor? ¿Cuál es mi lenguaje de amor? ¿O qué es lo que tú necesitas que normalmente eso no hablábamos? No, y fíjate, y aquí algo importante, las 3 palabras de esto que acabas de hablar es conocer. Conozco la historia de mi papá, de mi mamá, la comprendo, ahora sé por qué su manera de amar, su manera de educar era de esta manera, la acepto. Vuélvelas a decir, me encantaron. Conozco, comprendo, acepto. Conozco, comprendo y acepto. Y entonces desde la aceptación puede venir este regalo tan hermoso y tan maravilloso como es el perdón. Claro. Entonces perdono, porque el perdón es un acto de amor hacia mí. Claro. Y después hacia la otra persona, porque entonces yo comienzo a vivir en paz, comienzo a fluir, comienzo entonces mi camino hacia la plenitud, que es que todos vamos a hacer, o sea, realmente todos queremos eso, vivir en plenitud, no vivir felices, porque la felicidad es momentánea, la felicidad es cómo vas tomando las cosas que te van pasando el día a día. Claro. Esta película tan famosa, ¿no? En busca de la felicidad. Ay, y cómo termina así, ¿no? Termina donde él decía, este instante, después de haberle dicho que sí vas a ser corredor de bolsa, y decía, son segundos. Sí. Es felicidad, son segundos, pero realmente ¿qué estamos buscando como seres humanos? Vivir en plenitud, plenitud en todas las áreas de nuestra vida, en nuestra área personal, profesional, familiar, ¿sí? En nuestra área social, de darnos, buscamos esa plenitud. Fíjate qué importante eso que dices de darnos. En el libro del Hombre en busca de sentido, habla de diferentes situaciones de los campos de concentración, de cómo las personas que decían, ¿qué puedo esperar de la vida en esto? Pues se iban para abajo. Sí. A las que decían, no, ¿qué espero yo? ¿Qué espera la vida de mí? Y entonces ahí cambia la percepción y salían más adelante porque era una situación inhumana completamente, que no puedo entender cómo personas salieron de ahí y luego pudieron seguir. Claro, pero porque tenían esta ilusión de la vida. Pero la diferencia es de qué espero yo de esto, si estoy encerrada, maltratada y todo, qué espera la vida de mí, qué me está enseñando la vida de mí. Entonces, qué importante las preguntas que nos hagamos, porque muchas veces a los padres no los podemos cambiar. No. Yo lo que yo ya crié a mis hijos no puedo cambiar, traté de ser lo mejor que pude y me sigo preparando para eso, ¿no? Pero qué importante el estarte preparando constantemente porque el más beneficiado eres tú. Claro, fíjate, y ahorita que dices esas preguntas, hacernos, ¿verdad? Como esto que hablas de los campos de concentración y todas estas adversidades que se vivían en aquel entonces, y que hoy cada quien tiene, yo creo que muchas personas viven en su propio campo de concentración, ¿no? O sea, hay momentos en la vida que lo estás viviendo, y algo que yo le digo mucho a mis pacientes, y que les funciona mucho, porque me dicen, es que ¿por qué? ¿Por qué Dios me está mandando esto? Ay, sí, típico, ¿no? Es el típico, y entonces, ¿qué quiere Dios de mí? Ajá. ¿Verdad? Y entonces yo les dije, a ver, no, les digo mucho, mejor pregúntale a Dios qué tiene preparado para ti.
Es que es impresionante los caminos de Dios, porque Sí. algo te tiene preparado. Claro. Y lo que sí, si estás pasando por una situación difícil, no te vas a quedar ahí. Todo es temporal. Pero es precioso cuando vas caminando y cuando volteas y dices, oh, se pudo pasar eso. ¿Por qué? Porque contigo, sin ti, la vida sigue, o sea, no te va a esperar. Entonces depende de ti que te subas al tren, porque si no, te va a dejar el tren, Claro. el avión. Y con eso vámonos a una Claro. pausa y regresamos. Estamos hablando con Jimena García, ya volvemos. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca a 18.99 el kilo. Huevo blanco mi marca 69.99 la pieza. Y milanesa de pollo MC a 79.99 el kilo. Vigencia solo martes 14 de mayo. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. Nadie puede manipular tu voto, porque es individual y secreto. Es tu derecho a ejercerlo en libertad. Si alguien quiere comprar o condicionar tu voto a cambio de cualquier beneficio, o si recibes algún tipo de amenaza, denuncia, porque estos son delitos electorales. Si eres víctima o testigo de un delito electoral, denuncia en Ficetel. 808-33-7233 y ficenet.fgr.org.mx. No permitas que nadie más decida por ti. Este 2 de junio, tu decisión es libre y es importante. INE. ¿Recuerdas que un expresidente del PRIAN dijo que quienes reciben programas sociales son unos flojos? Ya se acabó que estés recibiendo programas sociales. A trabajar, es como dice Xochitl. Los diputados del PAN votaron contra los programas sociales, por convicción. Los únicos que podemos garantizar los programas sociales como derechos somos quienes representamos a la Cuarta Transformación. Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las candidatas a diputadas y senadoras de Morena. Buenas, ¿cuánto le ponemos? De la roja, bien. Claro que sí. ¿Quiere que le cheque las llantas? Sí, por favor, agarra carretera. Armando. ¿Para dónde va, don? Armando. Aquí nomás Allende. Armando. Apúrale, ya va a estar en la escuela. Ya quiero ser grande. La mejor gasolina al mejor precio está en un solo lugar. Encuéntrala en Pemex. Litros completos al mejor precio. Pemex, tu estación de confianza. Los jóvenes mexicanos quieren más y merecen más. Dame esos 5. Facilidades para tu primera vivienda. Becas para jóvenes, estudiantes o artistas en México y el mundo. 500 pesos mensuales para datos telefónicos. Tabletas para todos los estudiantes. Si ganas menos de 15,000 pesos, 0 impuestos. Sin miedo al éxito. Xochitl, presidenta, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Llegó la hora del cambio. Vota PAN. Seguimos hablando con Jimena García, estamos hablando hoy en el Día Internacional de la Familia, pues de esas heridas que a veces no nos dejan avanzar o no nos permiten porque, bueno, hay diferentes tipos de familias. Aquí lo que se trata es de vivir plenamente, ¿no? Ni los padres nos escogen a nosotros, ni nosotros escogemos a nuestros padres, a nuestros hijos. Entonces, es como dicen, es lo que hay en el menú, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para poder tener una vida plena? ¿Qué podemos hacer para darnos cuenta de esas heridas que dices tú, no, es que estoy pasando por una situación, estoy feliz y todo excelente y todo, y de repente, ¿verdad? Lo que hablábamos, el pellizco, la gastritis o algo. Dolor lumbar. Ajá, o algo, esos duelos de dolores, ¿no? De la espalda que nunca se quitan, o cuestiones que te están gritando, te están detonando algo. ¿Cómo le podemos hacer? Sí, bueno, bien importante, primero saber, conocer qué herida traigo yo.
O sea, las vuelvo a mencionar. Eso es el paso número 1, vuelvo otra vez, conozco, comprendo, acepto y después de la aceptación ya sigue un proceso de perdón, de sanación, para llegar a la plenitud. Pero ya conozco y entiendo qué fue lo que pasó para poder trabajar ese perdón. Ya le pongo nombre. Ajá. Es que mira, acuérdense que cuando estamos hablando del área de la psicología, de las emociones, es exactamente lo mismo que cuando nosotros vamos al médico. Voy al médico porque tengo síntomas. Y el médico, desde su capacidad, ¿verdad? Desde su conocimiento, usted tiene tal enfermedad. Y entonces ya sé que tengo tal enfermedad y entonces voy a ¿qué? Me va a dar el tratamiento adecuado para sanarme. Claro. Sí, y una vez sana voy a decir, wow, o sea, ya no tengo este dolor, ¿verdad? Que constantemente lo tenía, o ya no estoy temblando, ¿verdad? O ya no traigo mucho sueño, ya no me siento agotada. ¿Por qué? Pues porque me dieron un diagnóstico y pues un tratamiento, ¿para qué? Pues para sanar. Fíjate, comentas, agotada, cansancio, las emociones son eso. Así es, las emociones cansan, las emociones afectan, las emociones te desvirtúan la manera cuando de ver las cosas. Cuando no están trabajadas y cuando no están aceptadas y cuando no se les está dando un camino, porque las emociones no son malas, o sea, son parte de nosotros, son parte de nuestro cerebro. Acuérdense de que ahí están en el cerebelo, amígdalas cerebrales, ahí se encuentran las emociones. Son parte de nosotros, son parte de nuestra vida. No hay emociones malas, no hay emociones buenas, todas tienen una función, ¿no? Como ayer acabo de ver como este spot en donde decía, gracias tristeza, porque me enseñaste que después de un día gris siempre viene un día soleado. O sea, gracias tristeza por permitirme, ¿verdad? Sentirme agotada, sentirme triste, sentirme debatida. Es que si no conociéramos la tristeza, no valoraríamos la felicidad. Exactamente. De repente pasas por situaciones muy duras y pasan y siguen los años y sigue habiendo, porque la vida te sigue sorprendiendo y entonces las disfrutas de una manera diferente. ¿Por qué? Porque ya pasaste por todo ese proceso y ya no estás dispuesta a no disfrutar pese a los conflictos, situaciones que pueda haber alrededor. Dices, no voy a dejar pasar esto, tengo que disfrutar esto porque, como bien decías, la felicidad son segundos, son momentos, luego te queda el recuerdo, pero ese momento donde traes toda la dopamina, serotonina, donde estás feliz, lo tienes que abrazar. Lo tienes que abrazar y cuando lo recuerdas, el cerebro no tiene la capacidad de saber lo que es irreal y lo que es imaginario. Y entonces piensa que lo que estás recordando lo estás viviendo realmente en ese momento, en el presente. Y si hablamos del miedo, o sea, el miedo también es una emoción que de pronto no queremos sentir miedo, pero a ver, el miedo nos impulsa. El miedo nos empuja a lograr las cosas. O atacas o huyes. Pero vas a hacer algo. Y cuando hablamos de huir, no necesariamente tiene que ser una huida a no afrontar los problemas, también es una huida consciente, inteligente. Reaccionar. Oye, claro, pues si yo tengo aquí enfrente de mí a un león, pues no voy a atacar, ¿verdad? O sea, el miedo me va a hacer que corra a una velocidad que en mi vida pensé que iba a correr así. Y eso pasa luego mucho con los padres, con las madres, cuando hay situaciones de la naturaleza o de algo que dices, ¿de dónde saqué la fuerza para levantar ese tronco y sacar al niño? Hemos escuchado varias situaciones. Cuando fue la inundación, ¿verdad? De Villa de Fuente, en aquel entonces, pues ¿hace cuánto fue? Hace más de 20 años, ¿verdad, Claudia? En aquel entonces fuimos un grupo de estudiantes de psicología, estábamos en el último año y nos capacitaron para apoyar, pero nos capacitaron en el método de MDR. ¿Verdad? Y entonces, bueno, fue padrísimo la capacitación, yo aún lo implemento, lo sigo implementando en mi consultorio, y aquí algo importante es que cuando escuchabas las historias, escuchabas a mamás que tenían, o sea, a sus 2 hijos agarrados y estaban así literal, me acuerdo cuando dijiste la palabra tronco, en un tronco, y ahí estuvieron por no sé cuánto tiempo, y entonces dices, ¿cómo le hice? O sea, la fuerza que tenía para mis 2 hijos. Y también historias tan tristes como la mamá que dijo, tuve que soltar a uno.
tuve que soltar a uno para tomar a otro. Y entonces, no. Historias que de verdad, bueno, desgarradoras, pero es ahí en donde nos damos cuenta cómo las emociones también nos ayudan, ¿no? O sea, el asco, que es también otra emoción que de pronto no queremos sentir, pero también el asco nos lleva a la repulsión, ya no querer esto en mi vida. O sea, si nos vamos, luego de pronto pensamos que el asco solamente es como hacia los alimentos, ¿no? Hacia los olores, pero también el asco es hacia aquella emoción de decir, yo no quiero esto en mi vida. O sea, yo repelo esto, porque a lo mejor fue algo que viví en mi infancia, y que hoy mi niña interior dice, hey, acuérdate que esto nos hace daño, que esto no nos gusta, ¿sí? Y entonces soy consciente de esta emoción del asco, de que esto no quiero en mi vida y lo repelo, ¿no? Hablamos, por ejemplo, en este caso, cuando niñas o niños que han vivido dentro de un ciclo de violencia familiar, que no son conscientes, pero cuando empiezan a ser como adultos conscientes de esto y decir, a ver, ya tengo el novio y el novio que me empieza a manejar, que me empieza a controlar, que empieza a ser celoso, ¿sí? Y entonces si yo empiezo a sanar mi niña y sé que esta niña no puede rescatar ni tampoco puede sanar a aquel papá y que hoy lo quiero sanar en mi pareja, no le corresponde a esta niña interior sanar a su papá. Y entonces, ¿qué hago? Repudio. No quiero este tipo de hombre en mi vida, porque ya lo tuve como papá, ¿sí? Y hoy a esta adulta, ¿sí? No le corresponde sanar a ese papá de antes. Eso le corresponde a mamá, no me corresponde a mí. Qué importante. Y entonces voy en la vida a buscar una pareja que no se parezca a este papá violento, sino que sea todo lo contrario. Porque me di cuenta. Porque me di cuenta, claro. No te das cuenta y sigues los mismos patrones. Exacto, y entonces viene siendo, por ejemplo, esta herida de traición. Tengo la herida de traición y entonces quiero controlar. Sí, me pongo la máscara de controladora, quiero controlar todas las situaciones, quiero ser una mujer controladora. Sí, fíjense qué importante, entonces voy a sanar mi herida de traición, ¿verdad? La herida, ese papá, esa mamá, ¿verdad? Que me decían, voy a ir al juego, pero no llega. ¿Sí? Sí. Y entonces traigo mi herida y entonces escojo una pareja, ¿verdad? Y mi relación con esa pareja, entonces empieza a ser conflictiva. Porque mi niña interior quiere sanar. Entonces vuelve esta herida. Entonces quiero controlar la situación, ¿para qué? Para no salir lastimada, como estuvo lastimada en mi infancia. Sí. Por eso qué importante es reconocer cuál es esta herida que tengo y a mí como adulto, consciente, capaz, inteligente, me toca sanarlo, no le toca a mi papá, no le toca a mi mamá, no le toca a mi pareja, no le toca a mis hijos, me toca a mí. Y entonces voy y busco ayuda yo, conscientemente, ¿sí? No quiero que los demás lo hagan por mí, porque luego, Claudia, desgraciadamente, ay, vamos en busca de quien me rescate. No, pues es ¿verdad? que, y entonces vienen conflictos. Claro. Y más conflictos y relaciones dañinas. Sí, y fíjate, insatisfechas. Claudia, y ojo con esto que voy a decir. A ver, Jimena, entonces se trata que yo escogí a mi pareja desde esta herida de la infancia y entonces fue un error haberla escogido. No fue un error. Lo que yo estoy diciendo es que tú vas a sanar a esta niña interior que tú tenías, a tu niño interior que estaba lastimado y que de una vez sanado te vas a dar cuenta cómo tu relación con tu pareja también va a fluir. También hay que creer, digo yo al menos creo, obviamente en Dios, y quien no tenga como mucha esta conexión con Dios, que la tiene con el universo, que con la energía, que a final de cuentas, bueno, es Dios, es un creador, es un ser, te das cuenta que también la vida es perfecta, o sea, los tiempos son justos, perfectos y maravillosos, y que tampoco podemos hablar de errores en nuestra vida. No, tú estuviste en el momento justo y preciso. Qué importante, porque ese es otro tema. Claro. Cuando dices, tomé decisiones equivocadas. No, yo creo que no se porque toma. muchas veces yo lo llegué a decir. Digo, ay, ahorita ya estoy tomando decisiones correctas, ¿verdad? Pero esas decisiones equivocadas pues trajeron bendiciones a mi vida, ¿no? Entonces, cuando empiezas a ver toda esa es que no estaba preparada, es que no sabía lo que hacía, es que qué difícil aceptar eso, ¿no? Que luego eso es, pues somos consecuencia de las decisiones que tomamos. Por eso la importancia como padres de observar si tu hijo se está yendo al pozo, pues oye, esto por esto y por esto.
¿no? O uno, porque a veces hay ciertas edades que no estás bien emocionalmente y que tomas unas decisiones donde no estás bien y donde no tienes la suficiente madurez. Exactamente. Entonces, ¿cómo aceptar el decir, pues no fue un error? No fue un error. O sea, cuando eres un adulto, desde el agradecimiento, ahí es cuando empiezas a aceptar. Entonces yo ya sané a mi niña interior, yo ya sané a mi niño interior. Entonces me doy cuenta que esta pareja que elegí, que como yo les dije al inicio del programa, a ver, llego a esta reunión y entonces tu niña interior ya está eligiendo la pareja, porque ya está eligiendo la pareja de acuerdo a esa herida que traía. Sí. Eso está bien. Pero a final de cuentas la elegí y hoy ya la tengo. Y entonces hago un trabajo y un proceso de sanarme yo como adulto a esta niña. Yo soy quien la voy a apapachar, quien la voy a rescatar, quien le voy a hacer la promesa, porque queremos que mi pareja le haga la promesa a esta niña y no, la promesa se la tengo que hacer yo. A ver, Jimena, ¿verdad? Hay un ejercicio muy hermoso. Pero vamos a un corte. Ok. Y regresando hablamos de ese ejercicio y lo importante de amarnos, respetarnos y cuidar nuestra dignidad, porque esa no es negociable y no podemos permitir que nadie venga a robarla, a ensuciarla, a maltratarla, porque es de nosotros. Y cuando realmente estás fuerte en eso, te va a ir muchísimo mejor en la vida, porque no vas a permitir que nadie venga a robar lo más preciado, que es tu dignidad. Así Vamos a una pausa, regresamos. En Merco te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca a 18.99 el kilo. Huevo blanco mi marca a 69.99 la pieza. Y milanesa de pollo MC a 79.99 el kilo. Vigencia solo martes 14 de mayo. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. Forma parte de la Universidad de Durango Campus Piedras Negras. Si terminas la preparatoria este año o estás trabajando, ya tienes la oportunidad de estudiar. Tramita tu ficha ahora. Tenemos inscripciones abiertas. Iniciamos clases en agosto y septiembre del 2024. Manejamos 3 modalidades: escolarizadas, sabatinas y nocturna. Boulevard Manuel Pérez Treviño frente a Plaza Innova. O visita nuestra página de Facebook UAD Piedras Negras. Vive la experiencia República. En nuestro menú, una exquisita variedad del mar y de la tierra. En el área de bar, buena mezcla de música y sabor, amplias instalaciones, terraza y área de niños. Esto es una verdadera experiencia República. Te esperan las frutas y verduras más frescas. Papa blanca a 18.99 el kilo. Huevo blanco mi marca a 69.99 la pieza. Y milanesa de pollo MC a 79.99 el kilo. Vigencia solo martes 14 de mayo. Con Merco la frescura llega directamente de la huerta a mi casa. Amigos de Piedras Negras, soy Angélica Aragón y quiero invitarles... Las Leonas, una obra para mujeres que ningún hombre debe perderse. Con Angélica Aragón, Ana Patricia Rojo, Mara Patricia Castañeda, Dulce y Lupita Jones. Y yo soy Victoria Rufo y Paola Rojas. Tenemos una cita el 21 de mayo. En el Teatro de la Ciudad a las 7 y a las 9:15 de la noche. Sé una reina, pero ruge como una leona. ¡Nosotras somos las leonas! ¡Los esperamos! Y ya llegamos al final de una entrevista más tan importante. Padrísimo. Porque si nos damos cuenta de esto, si escuchamos esto como tías, como abuelas, como amigas, como todo, y podemos apoyar a alguien a que conozca cuáles son sus heridas de la infancia, a que las trabaje, pues lo importante es, ya como adulto tenemos la responsabilidad emocional de cada uno de nosotros,
Y ya no depende si me hicieron, no me hicieron, si me dieron, no me dieron. O ya si me dan en este momento. No, ya depende de tu fortaleza y de aceptar y controlar las emociones, canalizarlas, porque como bien dijiste, no hay emoción mala, simplemente hay que canalizarla. Y nos estabas hablando, pues, de ejercicios que hay. Ejercicios. Hay un ejercicio hermoso, maravilloso, que yo lo hago mucho a mis pacientes cuando estamos hablando de sanar a nuestro niño interior de la puerta roja. Es este ejercicio de imaginación en donde, pues, tú te imaginas que estás en un cuarto, ¿verdad? Y que hay una puerta roja, traspasas esa puerta roja, ¿verdad? Y ahí te encuentras, ¿no? En un lugar maravilloso, puede ser la playa, y ves a esta niña, ves a tu niña, ves a tu niño, y cuando te encuentras con él y te encuentras con ella, y empiezas a comunicar, a interactuar, y entonces hablan de sus sueños, de sus metas, de sus ilusiones, de las promesas y también de las heridas, te comprometes a abrazarlo, te comprometes a cuidarlo, te comprometes a decirle, juntas vamos a llegar a estos sueños, ¿verdad? Claro. Que tuvimos y que seguimos teniendo, y que te voy ahora a cuidar y que te voy a apapachar y que no voy a dejar que nadie te lastime como te lastimó en aquel entonces, ni que sea injusto o rechazado o que te sientas abandonado. Y entonces es un trabajo de sanación tan hermoso porque primero hay un perdón. Y un perdón hacia nosotros mismos, hacia nosotras mismas. Eso es sanación total. Y eso es sanación. Y entonces por eso les digo, o sea, el perdón es parte también de nuestro niño interior, porque es un regalo de amor para mí. Entonces yo me perdono y entonces desde el momento en que me perdono también tengo la capacidad de perdonar a la otra persona. ¿Sí? Desde mi propia comprensión, porque entonces yo me doy cuenta que esto que tú me estás haciendo o que me lastimaste también probablemente sea una herida que tú traías y que detonó y que desbordó en nuestra relación. ¿Sí? Me decías ahorita, Claudia, bueno, ¿y cómo le hacemos? O sea, también para pasar como al otro paso, ¿no? Y les digo, el agradecer, porque luego solamente volteamos y vemos lo que no tenemos. Claro. O vemos nuestra herida, pero qué importante es agradecer. La queja empobrece, el agradecimiento enriquece. Y hoy, Claudia, quiero que todos se queden con esto hermoso y maravilloso, ¿no? Que es desde un sentido de esperanza. Como bien dijiste, todo pasa, todo es temporal. Si hoy estás viviendo una situación difícil en tu vida, eso es temporal. Va a pasar. O sea, no te vas a quedar estancada ahí. O sea, la vida sigue, ¿sí? Y no preguntarle a Dios, ¿por qué a mí? No decirle a la vida, ¿por qué a mí? ¿Por qué todo a mí? ¿Para qué quieres esto? Sino preguntarle a Dios, ¿qué me tienes preparado? ¿Qué es aquello que sigue? Eso que estemos viviendo, la diferencia es llorarlo, aceptarlo, trabajarlo, ver la manera de cómo transformarlo del dolor al amor. Sí, se oye un poco cursi, pero transformarlo del dolor al amor, eso requiere de un aprendizaje, de un enfrentarte a lo que estás viviendo, una aceptación sin resignación. Ay, todo me pasa a mí, nada más. No, aceptación sin resignación de decir, ok, está pasando esto, no lo puedo cambiar, al toro por los cuernos, y entonces continuar trabajando. De esa manera te vas a quedar con un aprendizaje y vas a decir, aprendí esto. Claro, no queremos que nos pase nada, pero no podemos regresar a esa persona que se nos fue, no podemos recuperar ese órgano que quitaron, no podemos, dependiendo el duelo de cada quien. Entonces lo que hago es que lo abrazo, lo trabajo, lo lloro, lo sufro, aprendo de eso y la vida siempre nos sigue sorprendiendo. Wow, claro. Y desde el agradecimiento, porque si empiezo a agradecer, o sea, Dios va a poner lo justo y lo necesario, ¿verdad? Y recordar, los tiempos de Dios son justos, son perfectos y son maravillosos. Dijiste algo hermoso, Dios siempre va a poner. Sí. Y cuando estemos pasando por ciertas situaciones, alegrías, tristezas, todo, va a haber gente que va a llegar a tu vida y esa gente a lo mejor no es tu familia, pero hay personas que se convierten en familia. Ahora, si tenemos buenos lazos con la familia, pues imagínate qué padre, tengo el confort de la familia y tengo el confort de mi familia postiza, por así decirlo. Y entonces abrazar también a todas esas personas que sin saberlo llegaron a tu vida por 10 años, por 7 años, por 1 año, te dieron una oportunidad, te dieron un abrazo, te observaron, te dieron el amor que necesitaban, te dieron esa ensaladita. Sí, claro. No hay detalle pequeño. Así es. Y entonces el chiste se trata de sanar lo que estemos pasando
porque merecemos ser felices. Así es, todos merecemos ser felices. Y ahorita platicaste, hablaste de algo importantísimo, que de ahí también va a depender nuestra dignidad como ser humano. O sea, aquí algo importante, nadie es más que otro. O sea, la dignidad es la misma, ¿verdad? Independientemente de las cosas que hagamos, de las cosas que elijamos, ¿verdad? Nuestras decisiones nos van a llevar, obviamente, a ciertas situaciones. Digo, también es importante decirlo, no es que todo nos va a ver en la vida. Si yo tomo una mala decisión, hago una mala elección, pues obviamente también la vida me va a regresar eso. Pues va a haber consecuencias. Exactamente, va a haber consecuencias. No es que la vida sea mala conmigo, no, es que hay una consecuencia, y como hay consecuencias buenas, pues también hay consecuencias no buenas. Toda acción tiene una reacción. Exactamente. Y entonces, bueno, hoy la invitación es esa, acudir a terapia, siempre lo digo, acudan a terapia, hashtag, acudan a terapia a sanar este niño interior y ser consciente, conozco, comprendo, acepto y empiezo mi camino de sanación y de plenitud. Me encantan esas 3 palabras, con eso cerramos Claro esta que entrevista. Gracias a por ti, compartir tus gracias. conocimientos, emociones con nosotros, y a ustedes pues que sigan disfrutando de un excelente día y nos vemos mañana en un programa más. No lo dijimos. No lo dijimos. De Construye tu Camino. Abrazando la vida. Bye bye.